Tras la victoria del bando izquierdo, continuaron una serie de acciones terroristas que pretendían movilizar a la masa del gobierno. En el caso de los atentados de los falangistas del grupo de derecha. Y para responder a los primeros, en el caso de grupos de izquierdas, ¿no? O sea que hicieron varios atentados, ¿no? Pero, o sea, ¿cuál fue la causa que los militares hicieron que se asesinaron justo ese día? El 16 de abril de 1936, uno de los hombres de José Castillo, un instructor de la milicia de la Juventud Socialista, asesinó a Andrés Sáenz de Heredia, primo del mismísimo José Antonio Primo de Rivera. Como represalia, el 12 de julio fue asesinado por el propio José Castillo. Este hecho, que fue el asesinato de José Castillo, desencadenó la venganza de la izquierda que terminó con la vida del diputado de la Nación Española, José Cabo Sotelo, al mismo día, al mismo día siguiente. Bueno, sí, se va a comenzar en la Guerra Civil Española, que ahora vamos a ampliar después, más tarde, que duraría hasta el 1 de abril de 1936, con la victoria del bando nacional por el general Francisco Franco a la cabeza, donde tomaría las reinas de España bajo un régimen electoral hasta la fecha de su muerte, que fue el 20 de noviembre de 1965. Bueno, el golpe y el estallido de la guerra provocaron la destrucción de las estructuras estatales de la Segunda República. En el bando nacional, el poder se quedó con las manos de un grupo de generales que, siguiendo la propuesta de Mola, establecieron un Estado autoritario y militarizado. En el bando republicano, el gobierno de la República, por el control de la situación y poder real, quedó en manos de comités obreros organizados por partidos y sindicatos que no estaban sometidos a ningún tipo de poder centralizado. O sea, va uno ahí, se metió por meterse más que nada porque era ayuda, y a través de la fuerza que era el poder real, ¿no? En los primeros momentos de la guerra hubo una gran enorme represión en ambos bandos. Las ejecuciones y asesinatos se atendieron con presencia por todos lados. Muchas quejas, lo que hacía de todo es actuar con terrorismo, imagínate. En la represión de la zona nacional se dirigió esencialmente contra los militantes, obreros y campesinos, aunque también algunos intelectuales como Federico García Lorca, que fueron también víctimas del horror. La represión estuvo bastante organizada, más que nada. El 18 de octubre de 1936, las fuerzas socialistas dirigidas por Varela llegaron a las afueras de Madrid. En noviembre de 1936, se inició la batalla de Madrid. El 4 de noviembre de 1936 ocuparon Alcorcón, Leganos, Getafe y Cuatro Vientos. La caída de la capital en manos de muchas tropas rebeldes parecía inminente. Ante la superioridad militar de las fuerzas nacionales, partidos y sindicatos obreros alentaron la movilización del pueblo madrileño para defender su ciudad. El grito que no pasaran, se hizo ser en todo el mundo, ¿no? La moral de la población madrileña aumentó con la llegada de esfuerzos exteriores. Las brigadas internacionales, en cuerpos voluntarios organizados esencialmente por los comunistas, tanques y los rusos. La columna de la artista Durruti llegaron para ayudar en la defensa de la capital. La ciudad fue sometida a los bombardeos aéreos por aviones Junker alemanes y se produjeron duros combates en la casa de campo, la zona universitaria y el puente de los franceses. Las tropas republicanas consiguieron resistir y, finalmente, Franco ordenó el fin de asesinato frontal a la ciudad. Bueno, ahora voy a hablar sobre la batalla de Jarama y Guadalajara, que es más conocida por la toma de Málaga. Tras el fracasar su intento de atacar totalmente a Madrid, Franco intentó cercar a la capital. Este intento dio lugar a la batalla de Jarama, una de las más encarnizadas de la guerra, y la batalla de Guadalajara, donde las tropas italianas enviadas por Mussolini fueron derrotadas. Mientras las tropas franquistas, también en Málaga, ¿no? Y de nuevo se producía una dura represión. El fracaso ante Madrid hizo que Franco optara por una nueva estrategia. Ya no buscó acortar el conflicto, sino que atacando a las zonas más débiles de los republicanos. En la campaña del norte, que se inició de la primavera de otoño de 1917, las tropas nacionales conquistaron la zona norte republicana, que había quedado aislada del resto del país, uno tras otro. El País Vasco,
Cantabria y Austria fueron cayendo en manos de Franco. Durante esta campaña tuvo lugar el célebre bombardeo de Guernica. La Legión Cóndor, grupo aéreo alemán enviado por Hitler, bombardeó una ciudad sin interés militar que arrasó. Es tanto que luego terminó la Segunda Guerra Mundial se convirtió en rutinario, provocó un escándalo mundial e inspiró a Pablo Picasso en su célebre cuadro, ¿no? La batalla del Hebreo, que fue en diciembre de 1937, tuvo lugar a una ofensiva republicana en Teruel. Las condiciones climáticas marcaron una ofensiva que finalmente fracasó. Tras lograr el dominio de Teruel, Francisco lanzó un ataque general en Arajón, que el éxito fue fulgurante. El 15 de abril de 1938, las tropas nacionales llegaron a Minaros en el Mediterráneo. La zona republicana quedó partida en dos. La última gran ofensiva republicana dio lugar a la batalla de Hebreo, julio de 1938, con más de 100.000 muertos. Esta fue la más cruenta de las batallas de la guerra civil y agotó definitivamente. El final de la guerra, que la antecedía del fin de la guerra, fue la ofensiva nacionalista contra Cataluña. Tras tomar Barcelona, las tropas franquistas llegaron a las fronteras francesas en febrero de 1939. Antes se había producido un enorme y patético éxodo de población, ¿no? Donde más de 500.000 personas huyeron a Francia, donde fueron asesinadas en el campo de observación de militares. Ante la inminente derrota, las divisiones internas se hacían aún más profundas en el bando republicano. El gobierno de Mejín, con el apoyo de los comunistas y partes socialistas, proponía resistencia en ultranza, ¿no? El objetivo era que el conflicto español quedara integrada a la inminente guerra europea y mundial que todo el mundo veía venir. De esa manera, la República Española encontraría aliados que le permitieran cambiar el signo de la guerra. Contra esta oposición, y defendiendo la organización de la derrota de Franco, el coronel Casado dio un golpe contra el gobierno de Negrín. Pese a la propuesta de la nación de Casado, Franco exigió la rendición incondicional. El 28 de marzo, las tropas franquistas entraron en Madrid y el 1 de abril de 1939, como ya he dicho antes, terminaba la sangrienta guerra. Una larga dictadura vino a sustituir el ensayo democrático de la Segunda República. La guerra civil española fue el impacto de pérdidas humanas, ¿no?, de la guerra, que fue considerable. Se estima que las víctimas de la contienda superaron a medio millón de personas, incluyendo que hay muertos en combate, los represalios en la retaguardia, la represión masiva y sangrienta en mucho número de la guerra, los ejecutados por vencedores tras la guerra, ¿no? Si te pones a pensar, es medio millón de personas, justamente medio millón de personas, por distintas causas, pero creo que fue la consecuencia más grave que tuvo la guerra civil española. Bueno, la cantidad de muertos, según ya la Rusegul, los muertos en campañas eran 120.000, víctimas de bombardeo 15.000, víctimas de ejecuciones 132.500. Otros por causas desconocidas, ¿no? Estás en la calle que va a un tiro y te mata, es un ejemplo, 39.000. Total de muertos en la guerra, 306.500. Más pérdida por sobremortalidad, 630.000 muertos. Queda un total de 937.000 muertos. Y según el Jackson, muertos en campañas hay 285.000, por bombardeos 10.000, por víctimas de ejecuciones 220.000. No hay otros, no puse batería a otros por muerte, por otras causas. Pero el total de muertos en la guerra, o sea, quedó un cálculo de 515.000 muertos, más por mortalidad 160.000, quedó un total de 675.000 muertos. Al finalizar la guerra, se abrió otra herida, que era la de los exiliados, ¿no?
porque estaban obligados a abandonar el país y se amontonaron en los campos refugios de la costa francesa, o huyeron a México, ¿no? O a Argentina, que muchos países locales ya regresarían, ¿no? A España. Esta migración constituye un serio impacto en nuestra demografía, un impacto tanto más sensible por cuanto, desde un punto de vista laboral, se compone de personas jóvenes y porque desde un punto de vista cultural se englobaba un importante sector de artistas, escritores, científicos. Además, tanto por las especiales circunstancias de la masificación en las que se produce como por la incidencia de la guerra mundial, tuve sobre siglos hasta expatriación. Fue buena parte de su componente especialmente penosa y muy duradera. La guerra dejó una profunda huella en las actividades económicas, destrucción de las infraestructuras, de la cabaña ganadera, el parque automovilístico ferroviario, de las industrias. La destrucción de los recursos económicos e infraestructuras trajo en los años 40 los años del hambre y se produjo un emplazamiento económico durante toda la década, que no es el nivel de renta de 1995 bien entrados en los años 50.